energía nuclear, en la protección de la familia matrimonial, la reducción de la unión hecho a aspectos puramente patrimoniales, a divorcios en opción o por causal. El niño era, como lo sabemos, una persona, un sujeto de segunda clase, sin opinión, sin ser escuchado. La intimidad familiar era protegida de una manera exagerada y por lo tanto se ponía un paraguas para impedir que el Estado penetrara y viera y descubriera qué era lo que estaba pasando al interior de esa familia. Y por supuesto llegamos al siglo XX y vemos algunos cambios que de alguna manera ya están consolidados. Se comienza con un leve pero firme y permanente, progresivo asentamiento de este principio de igualdad del hombre y la mujer, y a escuchar con mejor atención la opinión de ambos cónyuges al interior de las familias. Y de una familia autoritaria comenzamos a mirar hacia una familia democrática. Y claro, la familia no solamente se ha sustentado en los últimos siglos en el matrimonio, sino que, como bien decía el profesor Aguilar, en el Perú hay una tradición milenaria de concubinato, de unión de hecho. Y por supuesto hubo que esperar a que hubieran algunos eventos como el famoso caso en las cortes estadounidenses de Marvin versus Marvin, de este famoso actor de la cinematografía americana, para descubrir que las partes o que las personas podían llegar a convivir y establecer acuerdos entre ellas para regular sus relaciones durante y después de la convivencia. Por supuesto, en el famoso caso de Marvin versus Marvin, al final Mónica Marvin no llegó a recibir absolutamente nada porque lamentablemente no había habido en ningún caso algún acuerdo que las partes hubieran redactado por escrito, y por ende, después de muchos años de procesos, en realidad no tuvo un resultado favorable. Sin embargo, el reconocimiento de las cortes fue a favor de que las personas podían constituir familias por medio de acuerdos de convivencia o de cohabitación. Y claro, también hemos visto, a propósito de la intervención de las profesoras en la mesa que nos ha precedido, que durante las últimas décadas hay un permanente y creciente proceso de constitucionalización de la familia, que comienza con algunos casos conocidos en las jurisdicciones americanas, Greenwood versus Connecticut, el uso de anticonceptivos, el famoso caso de Roe versus Wade, que también tenía que ver con este tema, y la interrupción del embarazo producto de una violación. Al final, esta señora que tomó un seudónimo para iniciar el proceso en las cortes, con los años terminó siendo una activista a favor de la vida y en contra del aborto. También tenemos casos interesantes como los reconocimientos que hubo en las cortes de Hawái de las uniones del mismo sexo, que son un antecedente importante para esta legislación tan profusa que existe a día de hoy en materia de protección de matrimonios homosexuales o de uniones civiles o de registros que existe a favor de estas parejas de personas del mismo sexo. Pero bueno, vamos a ir llegando paulatinamente al siglo XXI y nos vamos a dar cuenta que el modelo de familia que existía en el Código Civil y el modelo de familia con el cual comenzamos el siglo XX ha cambiado drásticamente. Estamos frente a una nueva fisonomía de las familias en plural, como bien se ha dicho, y por ende vamos a ver una serie de fotografías o de tomas que nos demuestra que efectivamente vivimos una realidad completamente diferente. Ahí están las uniones de hecho, ahí está el proceso de flexibilización que ha habido a lo largo de los últimos años en cuanto al divorcio. No solamente hemos incorporado causales objetivas hacia la búsqueda de un divorcio que sea una solución y no una sanción, sino que además hemos buscado mecanismos alternativos al divorcio judicial. Y hoy en día hay una tendencia a que esto se convierta posiblemente en la fuente o en la vía más recurrida por parte de aquellos que no son capaces o que ya no están en condiciones de recuperar un matrimonio. También hemos visto cómo los padres, sobre todo los hombres, o en algunos casos las madres que han sido privadas de la custodia, de la tenencia de sus hijos, han ido
pensando que es mucho más sano, que es mucho más saludable y mucho más conveniente para sus hijos un régimen que les permita a los hijos tener una relación fluida y permanente con ambos progenitores, a pesar que ya ellos no iban juntos. Y es por ello que a lo largo de los últimos años también en nuestro medio ha habido un auge y sigue habiendo un auge de la tenencia y la custodia compartida. En consecuencia, si ustedes se dan cuenta, existen algunos temas pendientes en este siglo. En nuestro medio todavía está pendiente el debate de qué hacer con las uniones homosexuales. ¿Qué vamos a hacer con otras cosas, como por ejemplo lo que en algún momento propusimos a la comisión encargada de la reforma del Código Civil, que es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos pensado para regular de una manera mejor o diversa las relaciones patrimoniales de los miembros de una familia? Nosotros hemos visto que el Código mantiene todavía un esquema bastante tradicional entre lo que es la sociedad de gananciales y el régimen de separación de patrimonios. No ha habido a lo largo de los últimos años mayores o notables cambios en esta materia, y al interior de la comisión apenas se han hecho algunos afinamientos, algunas propuestas de mejora, y se pretende extender la posibilidad de separar patrimonios a los convivientes. Lamentablemente, por razones que no se terminan de entender, en algunos pronunciamientos la Corte Suprema ha considerado que la unión de hecho solamente puede tener como régimen patrimonial a esa sociedad o comunidad de bienes, porque interpreta la Corte que el mandato de la Constitución o que la prescripción que la Constitución contiene en materia de unión de hecho solamente admitiría la posibilidad de que exista esta llamada sociedad de bienes, cuya naturaleza jurídica todavía estamos siempre tratando de delimitar, pero la cual se aplica de manera supletoria al régimen de la sociedad de gananciales. Entonces, en la comisión se ha creído conveniente que también se permita a los miembros de una unión de hecho tener acuerdos de separación de patrimonio, lo que sí parece bastante saludable. Hay ciertas concesiones que hay que hacer a los concubinos. Los concubinos intentan muchas veces no ingresar a la institución del matrimonio, pero no siempre porque así lo desean, sino a veces también por obstáculos, a veces por convicciones, a veces por la imposibilidad de poder divorciarse, etc. Y entonces no siempre hay que pensar que el concubino quiere vivir de espaldas a la realidad. Por el contrario, hay casos y hay ciertos temas en los cuales, aun cuando ellos quieran tener un trato diferente, hay ciertas materias a las cuales la legislación o el legislador no puede renunciar a regular, a pesar de que se trate de una familia que no ha nacido bajo el matrimonio. Y claro, lo que habría que ver es qué hemos hecho a lo largo de estos últimos años para darle mayor participación a los miembros de una familia para regular sus relaciones patrimoniales. Y parecería ser que no hemos sido todavía lo necesariamente creativos para ver si es que podemos darle mayor énfasis o mayor espacio de libertad a los miembros de una familia a fin de regular estas relaciones patrimoniales. Nos hemos limitado a decir, al momento de, antes de casarse o después de casarse, los cónyuges pueden escoger un régimen u otro. Pero no hemos permitido la posibilidad de que también tengan acuerdos que sean mucho mayores y que no solamente regulen un cambio de régimen y que cada uno de estos regímenes se presente como algo monolítico, inflexible, que no admita algún otro tipo de acuerdo dentro de la posibilidad de que opten por una u otra manera de regular estas relaciones patrimoniales. Y claro, cuando los cónyuges optan por una separación de patrimonios, cada uno dispondrá de sus bienes, hará con ellos lo que mejor les convenga, pero siempre sin perjuicio de cumplir con sus deberes de aportar a la familia, de responder
por sus deudas o de responder por las deudas sociales, inclusive cuando han hecho uso de, cuando han adquirido o cuando han utilizado algunos fondos propios en beneficio de la familia, o cuando ellos tratan de llegar a acuerdos sobre qué hacer con los frutos de los bienes propios. No hemos todavía mirado lo que ocurre en otras experiencias que eventualmente podrían servirnos para algún tipo de planteamiento distinto. Y quiero referirme aquí brevemente a algo que nosotros hacemos de manera cotidiana y no lo vemos. Cuando existe la necesidad de llegar al acuerdo de divorcio, o cuando no existe otra solución para un matrimonio en crisis que el divorcio, al haberse desjudicializado como una vía alternativa el divorcio, y las partes puedan recurrir o bien al alcalde o bien al notario para poder poner fin al vínculo matrimonial, lo que se les pide a los miembros de esta pareja matrimonial es que vayan llegando por medio de acuerdos parciales hasta antes de recurrir a este mecanismo de disolución del vínculo matrimonial. Y se les dice que si tienen bienes en común, que separen sus patrimonios y que vayan a un notario para que efectivamente le pongan fin a la sociedad de gananciales. Pero como el notario no tiene competencia para ciertos efectos o para ciertas materias, se les pide que antes de ir nuevamente al notario para solicitar la disolución del vínculo, recurran o a un juez o a un centro de conciliación para ponerle solución o llegar a algunos acuerdos en materias como la custodia, la tenencia, el régimen de visitas o la comunicación con los hijos y la pensión entre los esposos y la responsabilidad de cada uno de ellos frente a los hijos. Y claro, ahí nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos dándole a los interesados en buscar esta solución a la crisis matrimonial distintas etapas y distintos pasos para llegar a terminar con el divorcio, con el matrimonio, perdón? Y lo que hacemos es decirle, llega a un acuerdo ante el notario para extinguir ese régimen de sociedades gananciales. Ve a un conciliador para resolver estas otras materias y al final regresa al notario o ve al alcalde para ponerle fin al matrimonio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ninguno de estos personajes que intervienen en este íter son jueces. Los notarios no son jueces, son fedatarios públicos. Los conciliadores, ¿qué son? Son personas autorizadas ¿para qué? Para la negociación asistida a un conflicto de intereses o de derechos, y por tanto tampoco son jueces. Y al final, ¿qué es lo que hacen los interesados? Recurren a un notario para ponerle fin al matrimonio. Y nos preguntamos, ¿por qué tendrían que recurrir a tantas etapas los esposos o aquellos que quieren darle solución a su crisis matrimonial? ¿Por qué no les permitimos que ellos puedan, en un solo acuerdo celebrado antes del matrimonio, durante el matrimonio o durante la crisis, llegar a acuerdos que les permitan tener reglas claras sobre cómo van a resolver estas crisis en caso que ellos se divorcien? O retrocedo y trato de ver las cosas de una manera mucho más amplia. ¿Por qué no les permitimos regular sus relaciones patrimoniales de una manera mucho más extensa? ¿Y por qué no les permitimos además que puedan ellos regular lo que tiene que ver con relaciones que no necesariamente sean patrimoniales? Y me pongo a pensar en algunos ejemplos que en algún momento he, digamos, comentado en algún trabajo publicado ya sobre la experiencia americana. En los Estados Unidos de Norteamérica existen distintos instrumentos que usualmente son propuestos por comisiones integradas por representantes de algunos gobernadores de los distintos estados, y en los que se discuten estos grupos de trabajo lo que podrían ser propuestas de leyes uniformes. Eso ocurre con mucha frecuencia y ocurrió en el año 1983
con una ley uniforme para los acuerdos premaritales que también se extiende a los acuerdos maritales. Y luego de algunos años de experiencia, en el año 2012, esta misma comisión ha propuesto un cambio a estas normas sobre los acuerdos prematrimoniales y matrimoniales o nupciales, es decir, mientras existe el matrimonio. Y en ambas propuestas, al igual que en otra que existe, que viene del año 2000, propuesta por el American Law Institute, una institución muy prestigiosa que reúne jueces, abogados y catedráticos para discutir propuestas de ley sin carácter oficial y que tienen una gran autoridad por la calidad de quienes intervienen en su discusión y que los americanos llaman soft law. En estas tres propuestas se les da un ámbito de mayores espacios de libertad a las partes para que puedan regular sus relaciones patrimoniales y algunas cuestiones que no necesariamente tienen matiz económico. Y simple y llanamente me permito hablar de algunas de estas. Por ejemplo, y hay algunos casos interesantes, un cónyuge se dedica al estudio y el otro a sostener el hogar. ¿Eso solamente tiene contenido patrimonial? No, por supuesto que no. Veamos otras materias: la distribución de las tareas académicas, la división de algunas actividades de los padres vinculadas a su participación en actividades escolares de los hijos. O, por ejemplo, lo que tiene que ver con la decisión de qué tipo de educación van a adoptar los padres para sus hijos. O qué religión quieren que su hijo profese en el futuro. O cuáles son los deportes que los hijos practicarán. O qué tipo de institución o qué tipo de círculo será el que frecuentarán los hijos. O casos extremos que evidentemente pueden llegar al absurdo, cuando esta famosa cantante ya en proceso de retirada, Jennifer López, tuvo un noviazgo largo con un actor llamado Ben Affleck, regularon no solamente sus relaciones patrimoniales y algunas tareas domésticas, sino que inclusive en ese acuerdo que al final decayó porque nunca se casaron, fue un acuerdo premarital, regulaban inclusive las veces en que iban a tener intimidad durante la semana. Esos son extremos. Esos quizá son algunos aspectos muy curiosos que se comentan de personajes públicos. Pero no sabemos si en estos acuerdos premaritales o maritales las partes pueden regular no solamente relaciones de orden patrimonial o aspectos estrictamente económicos, sino también otros temas que no necesariamente tengan ese matiz. Creo que allí tenemos un espacio para mejorar lo que hoy en día existe en la legislación y en esta propuesta que se ha trabajado. Si bien es cierto hay la intención de dar mayores espacios de libertad a los concubinos, creemos que el derecho debe arbitrar a los actores mismos, a los protagonistas de su vida familiar, de instrumentos o de herramientas que les permita regular de mejor manera su vida familiar. De la mejor forma, porque al final ellos son los jueces de su vida diaria, porque al final ellos son los que conocen mejor cómo tratar algunos asuntos. Ya sabemos que en materia de familia nada es definitivo. Quizá hay algunas cosas como, por ejemplo, la filiación, que una vez que está determinada por pruebas de orden biológico o genético, determinan de manera clara cuál es la relación que se va a establecer entre padre, madre e hijo. Pero si bien es cierto, no hay nada definitivo en materia de familia, estos acuerdos pueden constituir pautas para que la familia vaya modelando la forma en que va a vivir, para que los padres puedan ir estableciendo algunos criterios con los cuales o sobre la base de los cuales van a actuar como pareja y como padre frente a sus hijos. No se trata
no se trata de permitir la celebración o la asunción de convenios que contengan asuntos disparatados, sino de ofrecerles mayores espacios de libertad para modelar de una manera mucho más adecuada sus relaciones patrimoniales y, por qué no, también las personales. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Susana Mendoza Caballero. Buenas tardes con todas y todos. Quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Femenina de Sagrado Corazón por la oportunidad que me brinda de poder encontrarme presente en este importante evento realizado de Derecho de las Familias y en lo concerniente a este ámbito vinculado al derecho patrimonial familiar. Con mayor razón, para efectos de homenaje de la doctora Carmen Majer Carlucci, cuyas obras he leído y que reconozco el gran conocimiento de ella en esta materia. Partiré señalando que en lo que concierne al derecho patrimonial de familia hay mucho por realizar en nuestro medio. Definitivamente el Código Civil tiene más de 30 años de vigencia y nos pone un compromiso de permanente adaptación a ello a través, en algunos casos, de la jurisprudencia, pero que también coloca la necesidad de reformas legislativas que pueda poner a la par este importante cuerpo normativo con los documentos internacionales que están suscritos. Podría señalarse, por ejemplo, de que hay la necesidad de que nuestra institución de derecho patrimonial familiar se vea oxigenada con nuevas tendencias, como el tema de lo concerniente al género, de vulnerabilidad, al tema también relacionado con el derecho alimentario, con el derecho a la vivienda, donde ya, por ejemplo, la figura del patrimonio familiar, ya en otros ordenamientos jurídicos como el argentino, ya no lo llaman de esa forma, sino lo llaman derecho a la vivienda. Hay una serie de perspectivas que hay que cubrir en ese tema. Pero hoy he seleccionado para la fecha brevemente lo concerniente a las uniones de hecho en nuestro ordenamiento jurídico, básicamente aquellas que conocemos o que se ven en los estrados judiciales, y que es aquella que en rigor se refiere al artículo 326 del Código Civil. Esto es aquella unión voluntaria realizada entre varón y mujer, libres de impedimento, que deciden asumir derechos y deberes también semejantes al matrimonio. ¿Virtud a qué? Virtud a su permanencia, virtud a su estabilidad, virtud a esa notoriedad, como también al tema de la singularidad, en tanto obviamente hayan cumplido un plazo mínimo de 2 años, y que les coloca en una situación de un régimen único y forzoso, que es una sociedad de bienes sujeta a la sociedad de gananciales en cuanto fuere aplicable. Precisamente esta frasecita, en cuanto fuere aplicable, lo que ha traído también una serie de situaciones de poca claridad en lo que se refiere al régimen patrimonial, y que se ha buscado trabajar también a través de la doctrina. Pero independientemente de ello, nosotros estructuramos esta exposición señalando cuál es el estándar que tenemos de protección en la actualidad. Segundo, cuál es la realidad de la problemática que afronta nuestra población, y asimismo de cuál sería la salida, teniendo a la vista esta necesidad también de que se vea garantizado debidamente no solamente el afecto, como dice el doctor Barsi, sino también el tema de las relaciones patrimoniales, porque además del tema del afecto hay que cautelar que el ámbito patrimonial no acabe traicionando precisamente el afecto que fue la razón de ser de la unión. Entonces, en atención a ello, señalaremos de que nosotros tenemos ese 326 del Código Civil,
único artículo de nuestro código que contempla este tipo de uniones a las cuales se encuentran sujetas buena parte de nuestra población. Y este artículo se ha visto a la vez, en este caso, fortalecido con disposiciones legales como la Ley 29560, que permite, además de la declaración judicial, lo concerniente al tema de del registro ante el notario y ante registros públicos, lo que implica un tema de transparencia, lo que implica un tema también de publicidad del registro, que otorga certeza también. Pero también ha sido fortalecida por la Ley 30007, que ha brindado precisamente derechos sucesorios al concubino, una conquista legítima que les correspondía, virtud a que detrás de una unión de hecho hay una familia. También, indudablemente, la Ley 30011, en la cual se permite las adopciones también para las uniones de hecho, y además de ello también se ha visto fortalecido por sentencias del Tribunal Constitucional que permiten el derecho a la pensión de estas personas en el caso de la viudez cuando uno de los miembros de la unión de hecho fallece, e incluso también a través de casaciones que han permitido, por ejemplo, establecer la imprescriptibilidad de la acción de pedir el tema de la declaración de unión de hecho, que ya no solamente abarca a la pareja, sino incluso a los hijos, porque se precisa, se indica que se trata de un hecho, de una declaración de generar familia y que por ello hay esa visión, esa perspectiva. Pero independientemente de ello, hemos tenido avances, ha sido importantes, claro que sí, pero falta mucho más. El asunto no está acabado y requiere mucho más. ¿Por qué? Porque hay un influjo de documentos internacionales que imponen al Estado peruano, además del reconocimiento de derechos humanos, también obligaciones a nuestro propio Estado. Obligaciones a nuestro propio Estado que todos conocemos. ¿Cuáles son? Respetar, proteger, pero a la vez realizar. Esto es materializar derechos. Y dentro de este ámbito de materializar derechos, y no solamente es el ámbito individual, está el no menos importante ámbito patrimonial del derecho. Y entonces, en ese sentido, falta nutrir nuestro ordenamiento jurídico con esos enfoques de género, vulnerabilidad, interés superior del niño, el tema de que permita brindar una mayor cobertura. Tenemos omisiones en el ámbito legislativo, sí, no hay derecho de alimentos como deber legal entre convivientes y debiera haberlo, eso es una situación pendiente. También esa modalidad de régimen patrimonial que no es ni sociedades gananciales, solamente en cuanto fuera aplicable, también es un tema pendiente, ahí no coadyuva precisamente a una certeza. Y también lo que ahora, por ejemplo, vienen pidiendo los estados judiciales, que dicen, oye, ¿sabes qué? Así como en el matrimonio hay desequilibrio en la separación, ¿por qué no los convivientes podemos tener también desequilibrio en la separación? ¿O es que nosotros no somos familia también? Entonces nos pone frente a nuevas perspectivas, incluso del lado y de la mirada también de la judicatura. Entonces, ¿qué tenemos frente a esto? INEI, por ejemplo, nos indica, si pudiera pasar las diapositivas, hay un cuadro, ustedes podrán ver, podría avanzarlo, problemática de INEI, problemática de estadística, dice ahí, en el cual nosotros podemos ver la dimensión, ahí está, la dimensión de lo que nos traduce nuestra población, de lo que quiere, de lo que es la realidad peruana. Miren ustedes, el año 2007 al año 2017 es un trazo grande de tiempo. Se dice que mientras en el 2007 los casados eran 28.6%, en el 2017 los casados son 25.6%. Esto es, los casados han disminuido en porcentaje. Mientras que en el tema de los convivientes, en el año 2007, en el área rural, hablemos del área rural que a veces es la más golpeada, 2007, 28.6%, mientras que en el año 2017, en el área rural los convivientes, ¿cuántos son? 31.9%. ¿Esto qué quiere decir, amigas y amigos? Que las uniones de hecho, en este caso, van incrementándose en mayor número incluso que el matrimonio. Entonces, este tema es un reto para quienes son operadores de derecho y somos operadores de derecho sobre la necesidad de cobertura y de certeza y de seguridad jurídica que requiere
estas familias dentro del ámbito del pluralismo familiar que está permitido. Y que no se trata de decir, bueno, pues asimilemos al matrimonio. No, no se trata de eso, porque también se trata de entender que dentro de su derecho de elección no es su deseo casarse. Pero también ahí justo nos lleva al tema de la ley y la realidad, ¿no? Del Zagrebelsky nos indicaba siempre sobre su derecho dúctil y nos dice el operador jurídico tiene que ser ese puente entre la ley y la realidad, ¿no? Tiene que ser ese carácter bipolar donde se retroalimenta ley y realidad. Entonces, ahí compulsaba yo las obras de nuestra homenajeada, la doctora Carmen Magia, que brillantemente nos pone de relieve el tema de la autonomía de la voluntad, del respeto por la autonomía de la voluntad, el tema de la dignidad de la persona, de la no discriminación y también del tema del orden público. Porque si bien es cierto, las personas, en este caso como ella misma lo afirma, pueden decidir no casarse, porque para tener familia no necesitas casarte. Sin embargo, no puedes pretender vivir, dice ella, sin responsabilidad ni solidaridad familiar. Y eso es muy cierto, amigas y amigos. Eso es muy cierto porque dentro de este ámbito de las uniones de hecho nosotros tenemos que contribuir con soluciones, porque un solo artículo 326 del Código Civil no es suficiente, ni aún con las modificaciones que ha tenido. Requerimos, virtud a estas estadísticas que nos exteriorizan la dinámica de nuestra población, requerimos un capítulo completo donde se establezca su constitución, donde se establezca su existencia, donde se establezca también su cese, ¿no? Y que permita cumplir también las obligaciones del Estado, como también las obligaciones, como los derechos de las personas. Tengo mi derecho de autonomía, pero también tengo como Estado, como lo dice el Tribunal Constitucional cuando habla de la dimensión subjetiva de derechos fundamentales, este derecho a respetar mi libertad, mi autodeterminación, y mi dimensión objetiva, que significa respetar también que hay valores, hay principios que tienen que cumplirse, obligaciones que tiene que cumplir también el Estado peruano, como es brindar certeza, o en este caso, seguridad jurídica a las relaciones. Y entonces pensaba que este nuevo reto que nos coloca estos ordenamientos internacionales y frente a las nuevas reformas es lograr precisamente, como también lo indica la doctora Carmen Magia, la doctora Cecilia Goffman, entre otros, también que han tratado el tema, es buscar precisamente ese debido equilibrio entre la autonomía de la voluntad, esa responsabilidad familiar, esa solidaridad y también el orden público para poder encontrar una solución. ¿Qué señalan en este caso los usuarios cuando van a pedir un reconocimiento? Yo no tengo todos los papeles, lo tiene él era la cabeza de la casa. ¿Qué nos dicen más? Me he dedicado a mis hijos toda mi vida, lo he apoyado tanto y ahora me viene y dice se va. ¿Con qué me quedo? No me quiero casar, pues dice él. Yo se lo dije siempre, no me quiero casar. Entonces, nosotros vemos frente a sí la realidad, al ser humano en blanco y negro. Entonces, también escuchamos el otro grupo que dice, bueno, pues a ver, ¿cuál es la solución? Y vienen también los prejuicios. No, la población no está preparada. No está preparada. Es muy informal nuestra población. Segundo, no, es muy complejo, es muy dificultoso. Oye, estás atentando contra la promoción del matrimonio. Y otro que también podría decir, no se le puede dar más facilidades a aquel que no quiere someterse a la ley. Pero no, amigas y amigos, se trata de sensibilidad frente a una estadística oficial del INE, de decir, ¿sabe qué? Hay que contribuir con nuestros conocimientos a que esto cambie, para que estas personas tengan seguridad, tengan certeza, y para que todos cumplamos con ese mandato que es el respeto al pluralismo familiar. ¿Es equiparar al matrimonio? No es equiparar al matrimonio, solamente se trata de que a través de este nuevo capítulo que se le podría de repente proponer, como acertadamente lo ha hecho también Argentina, es darle las herramientas para que tengan las personas y puedan empoderarse y puedan también ejercer sus derechos. Mencionaba ahí un cuadrito en el cual
que ese nuevo capítulo debía estar pues teniendo en cuenta esas sabias enseñanzas de la doctora Clemen Marker, sumadas al tema del orden público, que permitan establecer que se trata de un desafío grande, indudablemente, amigas y amigos. Un desafío grande donde todo no es jurídico tampoco. Hay una obligación de nuestro Estado de trabajar en los 3 niveles, local, regional, nacional, sobre el tema preventivo en el sentido de difundir derechos y a la vez contribuir con reformas para efectos de que pueda dar seguridad jurídica, además de que la interpretación siempre, como dijo la doctora también, Marianela Ledesma, sea siempre de un enfoque constitucional en todo lo que concierne a la aplicación de la norma. Entonces, solo me queda señalar de que hay la necesidad de seguir contribuyendo con nuestros conocimientos, que sí es verdad, todos tenemos que contribuir con una visión constitucional. Se trata de respetar la libertad, sí, pero también respetar de que en este caso todos tenemos derecho a una vida familiar con dignidad, no solo en lo personal, sino también en lo patrimonial. Muchas gracias. Con nosotros el doctor Yuri Vega de... Ah, perdón. No hay problema, sí, no hay problema, se me confunde con el querido decano, Escuchamos, doctor. querida Ida, bueno, voy a ser muy breve porque todos queremos escuchar a Ida, ¿no? Se ha pasado el tiempo, brillantes exposiciones nos llevan pues a un sinnúmero de pensamientos y digamos, y ver hacia dónde o cuál es el norte de nuestro Código Civil. Voy a utilizar solo 10 minutos, quiero dividirlo en 2 grandes partes. Primero quiero un poquito graficarles lo que ha hecho la comisión, el grupo de trabajo del Código Civil, ¿no? Este anteproyecto de reforma se ha presentado el 28 de agosto del 2018 y tuvo un trabajo más o menos de unos 2 años y medio, ¿no? en lo cual se congregó a los especialistas de la materia, de las diversas materias que trata el Código Civil, del nivel de la capital y del interior del país. Así que no ha sido un trabajo en el cual 6 iluminados han decidido modificar el Código Civil. Eso es una primera. Fíjense ustedes aquí cómo está establecido el Código Civil. El Código Civil regula más o menos unas 234, 236 temas o instituciones. Fíjense lo complejo que es el Código, ¿no? Más allá de la cantidad de artículos que puede tener el Código Civil, está la cantidad de instituciones que hay que revisar. Este dato está desactualizado porque sepan ustedes que últimamente el Código Civil ha sido modificado como consecuencia de este decreto legislativo que ha puntualizado el tema de la capacidad. Y ahí yo les hago un esquema del Código Civil, ¿no es cierto? Las instituciones, los títulos, los capítulos, los temas, en fin, hasta incluso la cantidad de palabras y de caracteres que tiene el Código Civil. Y aquí tenemos, fíjense ustedes cómo el Código Civil ha sido impactado a lo largo de toda su historia, de toda su vigencia, ¿no? Han habido 52 leyes que lo han modificado, han habido 7 decretos legislativos y han habido 2 decretos leyes, que son los que dictó Fujimori, ¿no? Entonces, en total, tenemos ahí pues las 60 leyes o disposiciones normativas que han modificado el Código Civil. Y aquí tenemos la cantidad de modificaciones que se han hecho al Código Civil por año. Y fíjense ustedes, es en el año 1991, en el cual se modifica en una mayor intensidad del Código Civil, y esto como consecuencia de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Y tenemos la segunda mayor modificación, que es esta última que se daba como consecuencia de este decreto legislativo sobre el tema de la capacidad. Aquí tenemos la cantidad de leyes que han modificado el Código Civil, y acá tenemos por año, fíjense ustedes, por año, cuántas leyes se han ido dictando
¿no es cierto?, para ajustar, modificar el Código Civil. Luego tenemos acá el trabajo que ha hecho la comisión, este grupo de trabajo, ¿no? En total, fíjense ustedes, el Código Civil ha tenido 299 modificaciones, se han agregado 52 artículos y se han derogado 40 artículos, ¿no? De todo esto vamos a tener nosotros la siguiente reflexión. El libro de Derecho y Familia es el que mayor impacto de modificaciones ha tenido. Ha tenido 78 modificaciones. Dentro del tema de modificaciones debemos entender modificación, aclaración, derogación o incluso incorporar en el Código Civil algunas disposiciones. Luego tenemos en el libro de Derechos y Obligaciones y en el tema del acto jurídico, ¿no? Ahora tenemos acá la cantidad de artículos agregados, y entonces en el Derecho y Familia han habido 15 artículos agregados, en el Derecho Internacional Privado, que es un libro que se ha trabajado también bastante bien, ha habido 10 artículos agregados. Cantidad de artículos derogados, fíjense ustedes el impacto siempre en el Derecho y Familia de por medio, ¿cierto? Han habido 24 artículos derogados y en obligaciones han habido 9 artículos derogados. Y acá tenemos los totales: 299 artículos modificados, 52 artículos agregados y 40 artículos derogados. Eso es un poco el fruto del trabajo de este grupo, ¿no?, que a lo largo de estos 2 años y medio lo que ha hecho básicamente es consolidar todas esas propuestas de modificaciones que se venían dando de los subgrupos de trabajo. Ahora, respecto del tema del régimen patrimonial, ¿no?, siempre se escucha, y a veces se lee, de que el derecho de familia es un derecho extrapatrimonial, ¿no? Y los patrimonialistas miran por encima del hombro al derecho de familia porque dicen que no tiene ningún contenido económico, ¿no? Y la misma reflexión la hacen del derecho de sucesiones. Fíjense ustedes, siendo el derecho de sucesiones un derecho fundamentalmente económico o de corte patrimonial, por lo que busca es justamente la transmisibilidad del patrimonio mortis causa. Ok, no hay nada más errado que pensar que el derecho de familia es un derecho extrapatrimonial. Lo que pasa es que el derecho de familia es un derecho complejo, es un derecho mixto, es un derecho social. Es un derecho en el cual se entreteje el contenido ético, el contenido moral, el contenido deontológico, el contenido valorativo, pero también el contenido económico y el contenido patrimonial. Entonces no podemos decir nosotros que por el hecho de tener un gran contenido moral y ético hay que dejar de lado el contenido patrimonial. Y cuando hablamos acerca de la patrimonialidad del derecho de familia, no tenemos por qué limitarnos única y exclusivamente al régimen casamentario o al régimen matrimonial o al régimen convivencial, porque todas las instituciones del derecho de familia, digo nuevamente, todas sin excepción, tienen un contenido patrimonial. Entonces viene ahí justamente la reflexión. Claro, es que a todos nos llama la atención o todos estamos preocupados a ver qué cosa pasa con las sociedades gananciales, si el bien es tuyo, si el bien es de la sociedad conyugal, o qué pasa con este bien que hemos comprado, comparte bien propio, comparte bien sociales, ¿no es cierto?, que un tercero nos lo prestó, ¿no? Y nos ponemos a discutir, ya digamos, acerca de cuestiones dogmáticas o doctrinarias, a ver qué pasa respecto de ese acto jurídico unilateral que realizó un cónyuge respecto de un bien de la sociedad conyugal, que a la hora de la hora la pregunta es qué solución eficaz o práctica nos presenta sobre la materia. Entonces en el grupo de trabajo se llegó a entender que el derecho de familia necesitaba una modificación. Claro, no era la modificación que todos hubiéramos querido, porque el encargo que recibe el grupo de trabajo no es que haya estado condicionado, sino que teníamos ciertos parámetros, ¿no es cierto? Y esto estaba justamente en la línea de presentar aquellas propuestas de modificación, ¿no?, esenciales, fundamentales y básicas que permitan que nuestro Código Civil permanezca actualizado. No era la misión dictar un nuevo Código Civil, ni tampoco desconocer el origen y la esencia de nuestro libro de Derecho de Familia. Entonces, en materia de derecho económico familiar, se estableció justamente el tema de reconocer a los convivientes esta posibilidad de optar entre un régimen de separación de bienes o un régimen de sociedad ganancial. Desde ya en un inicio se había pensado también incorporar al régimen económico del matrimonio la
relaciones matrimoniales, es decir, que los cónyuges tengan una plena libertad, ¿no?, de poder decidir cuál va a ser el sistema patrimonial sobre el cual van a estar estos registros civiles. Pero claro, esta es una situación que iba, digamos, mucho más allá que el encargo conferido. Entonces, ese ha sido, por ejemplo, uno de los grandes cambios que sale. Pero, sin embargo, el cambio fundamental se dio en reconocer que el Código Civil tenía que ser actualizado a la luz de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Es decir, incluir a estas personas, que el Código Civil las excluía, las disminuía, porque las declaraba incapaces absolutos, incapaces relativos, ¿no es cierto?, y las interdictaba y las sometía a un régimen de curaduría, ¿no es cierto? Y el curador terminaba siendo ni siquiera representante, sino que terminaba siendo, ¿no es cierto?, el agente del incapaz para poder actuar en nombre de absolutamente todo. Entonces, en esta situación, el grupo de trabajo lo que hizo es un poco seguir el modelo argentino, ¿no es cierto?, que no es un régimen en el cual se deja de lado total y absolutamente la discapacidad y se deja de lado total y absolutamente la curatela, ¿no es cierto?, sino que en ciertos casos. Lo que sí debo de poner en el tintero es que esta reforma que sufre el Código Civil como consecuencia del Decreto Legislativo 1384 no tomó en consideración el proyecto que nosotros habíamos presentado ya al Ministerio de Justicia. No estoy criticando, simplemente digo que no se tomó en cuenta, ¿no? Que haya habido críticas o que haya habido, digamos, inconformidades en el contenido, bueno, es lógico porque por algo los abogados siempre estamos en una permanente discusión, ¿no es cierto?, ideológica o doctrinaria o dogmática. Entonces, en el tema de la patrimonialidad o el tema de la disposición de los bienes de las personas con discapacidad, se estableció el sistema en virtud del cual, no por el solo hecho de ser nombrada la ayuda o la salvaguardia, no le va a permitir a esta persona que no sustituye al incapaz, poder realizar actos de administración o actos de disposición esenciales o básicos, como por ejemplo el hecho de poder cobrar un determinado fondo de pensión o por el hecho de poder cobrar, por ejemplo, una cesantía, que antiguamente, ¿no es cierto?, o como el régimen anterior, se necesitaba incluso la declaración de la interdicción, el nombramiento de un curador, ¿no es cierto?, y incluso el proceso judicial posterior para la disposición de esos bienes. Entonces, eso fue, por ejemplo, gran parte de la labor que se hizo en el grupo de trabajo, pensando en esta parte sensible, ¿no?, en esta parte que anteriormente estuvo excluida, ¿no es cierto?, del tratamiento uniforme del Código Civil, que eran las personas con discapacidad. Y además, se ha incorporado en la propuesta de reforma lo que se denomina el desequilibrio patrimonial o el desequilibrio económico, ¿no?, que es una situación total y absolutamente distinta de lo que es un daño, que busca justamente reparar un perjuicio, ¿no?, como consecuencia de una lesión, de un acto antijurídico. El desequilibrio patrimonial, que ya está reconocido en muchas partes del derecho comparado, lo que busca es darle un determinado ingreso, una determinada cantidad de dinero al cónyuge más perjudicado en un divorcio para que pueda rehacer su vida, para que no vea truncado su proyecto de vida, que por diversas razones no lo pudo cumplir dentro del matrimonio. Entonces ese dinero, que no es un pago por un perjuicio, sino que es un pago para que pueda realizarse como persona y que como consecuencia del matrimonio no lo pudo realizar. Ese es en concreto, y eso es de manera muy sucinta lo que les puedo mencionar acerca del régimen económico. Yo creo que todos estamos con ganas de escucharla. Muchas gracias. Muy brevemente he apuntado algunas ideas luego de escuchar a los maestros. Efectivamente, todos han coincidido, los paradigmas del derecho de familia han cambiado a lo largo de los últimos años. Estos cambios han consolidado la familia más democrática, están convirtiendo a la familia en una institución más democrática, están constitucionalizando a la familia
se están buscando divorcios que sean una solución y no una sanción, como bien lo dijo el profesor Yuri, pero también, como dijo la doctora Susana, hay temas pendientes. La tenencia compartida, por ejemplo, es un tema pendiente. En mis 20 años de juez de familia no he podido hasta ahora otorgar una tenencia compartida. Es muy difícil, creo que son los dos requisitos básicos para ello, que se lleven bien papá y mamá y que vivan cerca, y nunca he tenido esa suerte. Un tema pendiente, por ejemplo, son las uniones homosexuales. La separación patrimonial de los concubinos también es un tema que hay que tratarlo. Es muy interesante la estadística que nos presentó la doctora Mendoza. La convivencia efectivamente va en aumento. Es un reto para la judicatura. La carga, por ejemplo, en Lima Este, de mayor en los procesos en los juzgados de familia, sigue siendo tenencia, como creo que también ocurre en Lima Cercado. Tenencia es el 50%, pero luego viene convivencia, las uniones de hecho, y es increíble, como contaba la doctora, o sea, hay que respetar la voluntad de las personas, y las personas que no desean casarse, y porque no desean casarse no las vamos a proteger, y van a ser víctimas de abuso de derecho, y los jueces tenemos que casi hacer magia para que no queden desprotegidos niños, niñas y convivientes. Entonces hay mucho por hacer en este tema de los convivientes. Y efectivamente espacios tan interesantes como estos, con expositores de lujo, como los que están aquí presentes, como los que han estado hace unos momentos aquí, van a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Aceptados comentarios y posiciones bien fundamentadas. Gracias, doctores. De igual manera, invitamos a estudiantes de la Facultad de Derecho para hacer entrega de un diploma y un recuerdo por la participación a los miembros de la tercera mesa. Palmas, por favor. Agradecemos la extraordinaria participación de todos los integrantes de cada mesa de la jornada académica. Acto seguido, les solicitamos continúen en sus asientos. Unos segundos para dar paso al homenaje a la doctora Aida de Memaria Pegaguchi, a quien la Universidad Femenina del Sagrado Corazón otorgará el grado de doctora honoris causa.